Leemos Proverbios 18, 20 al 21. Dice la Sagrada Escritura: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La palabra de Dios dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, están en poder de la lengua, en poder de la lengua. Por tanto, nosotros leemos lo siguiente: hablaré Bueno, voy a repetirlo. Quería verlo en pantalla para todos juntos leerlo. Por tanto, si la muerte y la vida están en poder de la lengua, por tanto, hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de victoria y no de derrota, porque en mi boca está el milagro. Hace muchos años que conocemos estos pensamientos, esta frase, y pasa un tiempo y la dejamos de decir, pero tenemos que recordar frecuentemente y constantemente que el poder de la vida y de la muerte están en nuestra lengua. Y vuelvo a repetirte, por tanto, si está el poder, por tanto, hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de victoria y no de derrota, porque en mi boca hay un milagro. Por tanto, si quieres vivir en victoria, si quieres vivir una vida realmente victoriosa, necesitas tener una fe que mueva montañas, una fe que declare milagros, una fe que derrote completamente al enemigo. Puede ser una montaña que esté afectando tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud o tus sueños. Muchas veces nosotros oramos y decimos: Señor, por favor, ayúdame. Tengo este problema en mi casa, tengo este problema en mi hogar, tengo este problema con mis hijos, tengo este problema, y le relatamos el problema a nuestro Dios. Le contamos los problemas que tenemos en el hogar o en nuestro negocio o en nuestro trabajo, la escasez, la escasez de clientes, de oportunidades,
de que no nos alcanzan los recursos económicos que tenemos para las necesidades que se nos están presentando. Todo esto le contamos al Señor y le decimos: Señor, ayúdanos, guíanos, a ver qué hacemos. Y esto es bueno. Es bueno que nosotros oremos. Es bueno pedirle a Dios. Es bueno hacerle conocer nuestros problemas y necesidades, pero no todas aquellas necesidades que nosotros tenemos son susceptibles de que sean movidos solamente haciéndole conocer a Dios nuestro problema. Porque Dios de antemano sabe el problema tuyo. Él lo conoce y le agrada que tú le comentes y le participes tu necesidad. Pero Dios también nos enseñó que hay circunstancias, que hay problemas, que hay situaciones tan grandes o que en el mundo natural son casi imposibles de moverse, que entonces Él nos da una bendición y una solución sobrenatural. Y es esta: tienes que hablarle a tu montaña, tienes que hablarle a ese problema, que no nada más es un problema de circunstancias naturales o de situaciones que se han estado presentando, sino que es un espíritu demoníaco que ha tomado control en tu hogar, en tu familia, que ha tomado control en tus finanzas, que ha tomado control allí en tu trabajo, que ha tomado el control en tu mente, en tu corazón. Un espíritu que te está dominando, que te está haciendo solamente lamentarte y compartir las circunstancias difíciles que están sucediendo en tu vida. Por eso el Señor Jesucristo, sabiendo y conociendo esto, nos dio una clave para poder ser más que vencedores, y está en Marcos 11:23. Porque de cierto, fíjense, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Puede ser que estés orando por cosas a las que les deberías estar hablando y ordenando y declarando, como el Señor nos está diciendo. Ya no tienes por qué estar orando para que ese temor se vaya de tu vida. Señor, tengo miedo de que sucedan estas, quita que este miedo de mi vida. Pero el Señor te está diciendo: ya no debes de pedir. Ahora lo que tienes que hacer es ordenar y decirle: temor, espíritu de temor, te ordeno que te vayas. No te permito que estés más atormentando mi vida, mi corazón y mis pensamientos. Te vas fuera de mi vida ahora, en el nombre de Jesús. Lo mismo es si tienes un problema de salud. En vez de que estés comentando y diciéndole a Dios cuánto sufres con tu enfermedad, cuánto dolor y tristeza te causa y cuántos problemas económicos está produciendo en tu hogar, tienes que declarar a esa enfermedad y decirle: enfermedad de cáncer, de gastritis, del corazón, de hipertensión, de diabetes, de lo que te esté afectando tu vida, tienes que declararle y decirle, dando su nombre: no tienes derecho de estar en mi cuerpo. Soy hijo o soy hija del Dios Altísimo, y aquí no
tienes cabida y lugar en mi vida ni en mi cuerpo. Por tanto, te ordeno que salgas de mi vida en el nombre de Jesús y que dejes mi cuerpo, porque mi cuerpo fue sanado por las heridas de mi Señor en la cruz del Calvario. Te ordeno que salgas de mi vida ahora. Cáncer, diabetes, gastritis, presión alta, lo que sea, tienes que ordenarle en el nombre de Jesús, creyendo que va a suceder, porque el Señor lo dijo muy claramente, no dudando. Y así es como tenemos que estar declarando ahora lo que el Señor nos está diciendo. He aprendido que si no hablamos a nuestra montaña, las montañas te van a hablar a ti a lo largo de todo el día. Ese problema, esa imposibilidad nuestra, está constantemente llenando nuestra mente de pensamientos tristes, de pensamientos desagradables, porque lo único que hacemos es ver ese problema, ver esa montaña, y esa montaña nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, no me voy a mover, no me voy a quitar, aquí voy a estar, pidas lo que pidas y digas lo que digas, eso es imposible que yo me mueva. ¿Qué no ves que soy una montaña? ¿Que no ves que soy algo imposible? Esos pensamientos van a llegarte a hablar todo el tiempo, te van a robar la paz, te van a robar la tranquilidad, no te van a dejar dormir, vas a estar con una inquietud profunda, de tal manera que va a llegar el momento en que te vas a sentar y te vas a sentir derrotado o derrotada, porque estás creyendo todo eso que estás viendo y que la montaña te está hablando a tu corazón. Por eso, nosotros no vamos a permitir que nuestras montañas nos hablen. Y en este momento tendrás que declarar, fuera de aquí, no me derrotarás. Yo me levanto y te echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. No es casualidad que nuestro Señor Jesucristo escogiera a una montaña para hablarnos de este asunto. No es casualidad que Él escogió a una montaña para representarlo como nuestros problemas que nos están afectando todos los días. Porque las montañas son altas, grandes y permanentes. Pero nosotros podemos pensar que una montaña nunca se va a mover y siempre va a permanecer. Pero Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el que abrió el mar para que pasara su pueblo, el que hizo que todos los días apareciera un alimento para alimentar a un pueblo de más de 2 millones de personas. Durante 40 años no les faltó nada. Este es el Dios que nos dice a nosotros y que le dijo a sus discípulos, si ustedes creen y no dudan en su corazón, le van a decir a ese monte inamovible, ese monte que va a permanecer, que aparentemente nunca se va a quitar porque es algo completamente antinatural, entonces ustedes van a descubrir que yo soy el Todopoderoso Dios. Él no estaba diciendo que vamos a arrancar
al monte, al Popo, al Iztaccíhuatl, o que vamos a arrancar montañas de ese tipo, sino que Él estaba ejemplificando que nuestros problemas, por muy grande que sea, por muy imposible que tú lo veas, ese monte, como si fuera un monte natural, se va a arrancar y se va a echar a lo profundo del mar, pero tienes que hablar y dar la orden con tu boca. Si tú has tenido esa montaña, ese monte inamovible que se llama enfermedad, y que ya tienes tiempo luchando con ella, que ya tienes tal vez meses, semanas o años, y que sientes que no se mueve, que no cambia, que al contrario se está poniendo cada día peor. Esto es lo que el enemigo quiere que veas, pero Dios quiere que lo voltees a ver a Él y que confíes a Él, y que nunca es tarde para confiar en Él y esperar en su amor, su poder y su misericordia. Es esa enfermedad, es esa depresión la que te ha tenido desanimado, desalentado, tirado allí en la cama, sin ganas de trabajar, sin ganas de hacer las cosas, o aquella adicción al alcohol, adicción a las drogas, adicción a fármacos legales o ilegales. Puede parecer que nunca vas a ser libre y que aquella montaña el diablo te la está repitiendo y te está diciendo: no vas a salir. Lo has intentado muchas veces y no ha sido posible. Has vuelto a recaer y has vuelto a recaer, pero Dios te dice: esa montaña ahora va a salir de tu vida, porque yo te doy el poder y la autoridad. La he puesto en tu boca, la he puesto en tu lengua, para que tú le ordenes que salga de tu vida ahora, en el nombre de Jesús. Cuando nosotros hablamos palabras de fe, ¿y por qué digo palabras de fe? Porque la fe nace en el corazón tuyo, en mi corazón, cuando leemos la sagrada palabra, la escritura, la palabra que Dios nos dejó precisamente para que viviéramos en ella y pudiéramos vivir de victoria en victoria y no de derrota en derrota. Que vivamos en bendición y no en maldición. Que vivamos en salud y no en enfermedad. Que vivamos en riqueza y no en pobreza. Que vivamos de victorias y no en derrotas. Por eso vemos que esta palabra nace, la palabra de fe nace por oír la voz de Dios que te habla, y hoy te está diciendo: háblale a tu montaña. ¿Qué tienes que hacer? Creer, aunque digas: es que eso es imposible, parece irreal lo que Dios está diciendo, pero te quiero decir, es Dios el que te lo está diciendo, y es tu decisión. ¿Crees en lo que Dios dice? ¿Crees en Dios, en su poder? Por eso la palabra nos dice allí en Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan, de los que creen, de los que confían en Él. Por eso, cuando tú declaras, no con tu autoridad, sino con la autoridad del Hijo del Dios viviente, todas las fuerzas del cielo se mueven para responder y llevar la respuesta, y el que está en el corazón, y es el deseo de Dios, ir a responder aquella petición que tú hiciste. Las fuerzas del cielo, los ángeles son enviados para llevar la respuesta a tu vida y a tu hogar, porque lo hacemos no en nuestra autoridad, sino en la autoridad de nuestro Señor Cristo Jesús, que dijo allá en Mateo 28:18. Dijo Mateo 28:18. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo:
¿Podrás leer conmigo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo está diciendo claramente: tengo todo el poder, tengo toda la autoridad acá en el cielo y en la tierra. Y yo le aumentaría y en todo el universo, porque el Señor está diciendo que Él tiene todo el poder para hacer y deshacer las cosas que te están lastimando y que tú necesitas recibir. Él las va a hacer y deshacer aquellas que están dañando tu vida. Por eso, déjame decirte que cuando tú declaras en su nombre, ningún poder, ninguna fortaleza, ninguna muralla, ninguna autoridad demoníaca, por muy grande que haya sido la oposición y el ataque que haya estado viniendo a tu vida, va a permanecer ante el todopoderoso Dios, que tiene todo el poder arriba en el cielo y abajo en la tierra, y su nombre es Jesús el Cristo. Por eso vuelvo a repetir: ninguna enfermedad, ninguna adicción, ningún temor, ningún problema legal se va a persistir y va a permanecer si tú declaras con poder y dices: esta montaña, este problema, te ordeno que te vayas de mi vida, y esa montaña se moverá. Gloria a nuestro Dios. Ahora, tenemos también que entender una cosa. Puede ser que esa montaña no se mueva en un momento instantáneo, que no se mueva inmediatamente en un día, que tal vez pasen días o están pasando semanas y tú has dicho: yo ya hice esa declaración, yo ya ordené y eché fuera a ese espíritu. No te preocupes, porque en el ámbito celestial, en el ámbito invisible, todas las cosas Dios las está acomodando a tu favor. Aparentemente no está sucediendo nada, aparentemente, pero Dios está acomodando todas las cosas a tu favor. En tu familia, con tus amados, en tu economía, en tu mismo cuerpo. A veces una enfermedad es producida por ciertos problemas en nuestro corazón. A veces tenemos una enfermedad de cáncer gástrico o una enfermedad que ha causado daño por causa de que nosotros tenemos un rencor, un resentimiento, un odio contra tal o cual persona a la cual no hemos podido perdonar, aunque a veces en nuestro corazón olvidamos o decimos: es que sí lo perdoné. Pero cuando lo vemos a esa persona, cuando escuchamos de ella, cuando viene el diablo y nos tira un pensamiento recordándonos lo que nos hizo, algo sucede en nuestro interior que se revuelca y dice: bueno, pero ya lo perdoné. La circunstancia es que tú ya declaraste que ese cáncer, que esa enfermedad, que esa lesión en tu corazón ya se fue de tu vida. Dios ya la tomó y el reino de los cielos se está moviendo para que aquello salga de tu vida, de tu cuerpo. De tal manera que mientras Él está acomodando las cosas en tu corazón, necesita hacerte entender, necesita hacerte comprender que es necesario que tú tengas una restauración con tu Dios primeramente. Que tengas que estar a cuenta,
Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre te perdonará a mí o a ti nuestras ofensas. Tenemos que estar a cuentas con Él, y Dios no puede quitar aquella enfermedad que es causada por tu rencor y tu resentimiento, cuando lo que Él quiere es que dejes tu rencor y tu resentimiento para que Él pueda quitar aquella enfermedad que te está dañando. Tenemos que quitar la causa, no nada más el efecto. Por eso cuando una montaña no se quita momentáneamente, es porque Dios está trabajando en nuestros corazones. Dios está trabajando tal vez en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestros hijos, aún en nosotros mismos, para que aquella oración que Dios ya tiene en su mesa y la ha escuchado, Él está moviendo las cosas en tu vida para que todo aquello se cumpla y tengan la respuesta a su debido tiempo. Y todos decimos un fuerte así es, amén. Cuando Jesús nos dio esas palabras de que nosotros debiéramos de hablarle a la montaña, Él realmente le había estado hablando a un árbol. Le estaba hablando a un árbol. Vemos que Jesús se acercó a aquella higuera buscando fruto. Ya sabemos el evento. Jesús le estaba hablando a un árbol. Las personas que tienen fe le hablan a sus problemas y a sus obstáculos. Parece ridículo para las personas que no conocen a nuestro Dios, que no saben de su palabra, que las cosas de la palabra les parecen locura. ¿Cómo es posible que tú le hables a un problema, a una necesidad financiera? Realmente estás totalmente loco, dicen las personas. Pero nosotros sabemos que esto es real, que en el mundo espiritual se mueven cosas imposibles, cosas que nuestra mente, nuestro razonamiento no son lógicas, no tienen la razón de nuestro lado, pero aunque no exista, no deja de ser real. ¿Qué habrán pensado los discípulos cuando oyeron al Señor Jesús? Llegó y buscó fruto y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Nunca jamás nazca de ti fruto. Siguieron caminando y ellos se quedaron. ¿Cómo le habló a un árbol? ¿Cómo le habló a un árbol? Y dice que fueron, y después al otro día, cuando pasaron por el camino, vieron que aquella higuera se había secado. Y dice que desde la raíz. Quiere decir que cuando el Señor declaró aquella palabra, la higuera estaba tan verde y tan ¿cómo se dice? Rebosante de salud y de verdor, y todo estaba contenta. La higuera estaba ahí. Cuando ellos siguieron caminando, siguió verde. En ese momento no sucedió. Pero ¿qué estaba pasando? En el reino espiritual, el poder de Dios había comenzado a quitarle los nutrimientos. Había quitado el alimento, la savia. Dios estaba bloqueando desde la punta de la raíz de aquella higuera, secando sus raíces. Y aunque tenía un cierto tiempo de vida por el líquido que ella había absorbido como planta, debemos de pensar que la orden de Dios ya se estaba ejecutando. Así, cuando tú declaras contra una montaña, no quiere decir, y no ha sucedido, no quiere decir que no esté sucediendo. Está trabajando el Dios Altísimo, moviendo aquellas circunstancias. Tú
ten fe y espera siempre aquello que declaraste en el nombre de Jesús, que será hecho. Su alimento, su nutrición, su poder de absorber y seguirse sosteniendo fue cortada. Por eso encontramos a ese árbol de higuera totalmente seco, totalmente muerto. Del mismo modo, cuando tú hablas a tu problema, a tu montaña, algo está pasando en el ámbito invisible. Las fuerzas del cielo, el poder de Dios ya empezó a trabajar, ya mandó a sus ángeles para pelear tus batallas y desatar su favor y quitar a las personas equivocadas que se han atravesado en tu camino. Él ha quitado y va a quitar personas que están estorbando la bendición que Dios determinó para ti. Tú lo ves en tu trabajo como un problema, un individuo o una circunstancia en el trabajo que está impidiendo que avances. Dios está moviendo las circunstancias para mover a aquellos individuos y aquellas circunstancias que están impidiendo la solución de tu problema. Amén. Así es que vuelvo a repetir, aunque tú no veas en ese momento o prontamente lo que hemos pedido a Dios, Él está obrando milagrosamente y poderosamente. Tú debes de mantenerte en fe y continúa hablando a la montaña, declarando que ella se va de tu vida. Declárate sano, bendecido, victorioso, porque un día de repente vas a ver que aquella montaña, cuando te levantes, ya no está. A mí me impresiona mucho y siempre traigo desde hace como 10 años que conocí esto. El milagro que Dios hizo en la vida de la madre de un predicador llamado Joel Osteen. Su mamá, esposa de pastor y pastoreando la iglesia, dice que le fue diagnosticado un cáncer terminal, donde le dieron escasos 6 meses de vida. 6 meses de vida. Y cuando te dicen un cáncer terminal, quiere decir que ya no es operable, que ya no es susceptible de curación, sino de esperar el tiempo de partir de este mundo, porque ha invadido diferentes órganos que ya no se pueden quitar o eliminar con una cirugía. Vemos que cuando le diagnosticaron este cáncer terminal en el año de 1981, pasaron 21 días en el hospital. Ahí análisis, buscando todo, porque era una persona amada y conocida. Dice que cuando le dieron ya el diagnóstico final, sin esperanza, ellos fueron, aquel pastor y su esposa, fueron a su casa. Su testimonio dice que se arrodillaron y le pidieron a Dios que hiciera un milagro en sus vidas. Quisiera un milagro en sus vidas. Le pidieron y le hablaron acerca del problema. Cuando entonces Dios les dirige en ese momento para que ellos empiecen a declarar que aquella montaña inamovible, permanente ante nuestros ojos,
que no había poder ya en el mundo. Los mejores médicos, ahora sí que estoy hablando de una ciudad como Houston, donde están los mejores hospitales, o al menos de muchas especialidades en el mundo, están en ese lugar. Habían declarado que no había más esperanza. Era un gran monte, y dice que ellos empezaron a declarar. Y esta mujer empezó a decir la palabra del Señor que dice: y no moriré, sino que viviré para declarar las grandezas de mi Señor. Y dice que todos los días la veían a ella caminando en su casa y declarando: no moriré, sino que viviré y declararé las grandezas de mi Señor. Mi Señor, en el nombre de Jesucristo declaro que soy sana y esta enfermedad se va de mi cuerpo. Te ordeno que salgas de mi cuerpo. Y se la pasaba declarando día tras día y día tras día. Y dice que siguieron el tratamiento y todo lo que tenían que hacer, pero pasaron los meses. Y cuando llegaron los 6 meses, le empezaron a hacer análisis, le empezaron a hacer estudios, y aquel cáncer había desaparecido completamente. Y hasta ahora, es una mujer que ya tiene como 80 y tantos años de edad. Ha vivido 40 años viviendo, trabajando para la obra del Señor, apoyando al ministerio en la iglesia, aconsejando, animando, alentando a la gente a hacer declaraciones de fe, donde tú puedes entender que cuando el mundo te diga que esa montaña no se puede mover, tú tienes que permanecer en fe y no rendirte, no porque declaraste y no sucedió. Sigue declarando, sigue persistiendo, sigue diciendo cada día la grandeza y el poder de nuestro Dios, Señor y Salvador, Cristo Jesús. Tu montaña es enfermedad, tu montaña es depresión, tu montaña son conflictos, tu montaña son divisiones familiares, donde dices: es que es irreconciliable lo que pasa, es que no es posible que nos llevemos ya bien entre nuestros hermanos o con mis padres, no puede ser posible. Esa es la gran mentira que el diablo ha tirado a tu mente y te ha estado atacando y atormentándote. Por eso tienes que echarla fuera de tu vida. Y esta es la clave: tus montañas se van a mover, porque las montañas responden a tu palabra, a tu voz, porque el poder de la vida y de la muerte están en tu boca. En tu boca. Están en tu boca. Por eso vemos que nuestra montaña va a responder solamente a nuestra voz, cuando nosotros nos levantemos diariamente declarando: enfermedad, adicción, depresión, te ordeno que te vayas de mi vida en el nombre de Jesús. Y hazlo en la mañana, a mediodía, en la noche, a todo el tiempo, hasta que esa montaña sea quitada y destruida de tu vida. Uno puede pensar: bueno, es que esto es así. No, son declaraciones reales. Encontramos allí en primer libro de Samuel 17:45. Encontramos a un joven que tenía fe en el Señor. Fe porque le conocía, lo había experimentado. Y este jovencito, que después llegó a ser rey de Israel, llamado David, y que todos conocemos su historia, vean lo que hizo. Entonces dijo
Entonces dijo, no pensó, no lo soñó, no dijo yo ya oré. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿A quién le habló? Le habló a Goliat, un gigante, una montaña, un algo imposible para muchos, un hombre guerrero, un hombre armado, como a veces decimos, hasta los dientes, un hombre que traía una escudo, jabalina, espada, escudero, traía su armadura, una cota de malla que pesaba quién sabe cuántos ciclos de peso, donde no le podían entrar las flechas o una lanza porque tenía aquella malla que le protegía. Pero él, David, empezó, como nos dice en la Sagrada Escritura, y aunque lo he mencionado en otros mensajes, aquí era una guerra, no de armas, no de espadas, porque David no tenía espada, ni lanza, ni armadura, ni jabalina. Su túnica, una mochilita que era un zurrón, donde traía 5 piedras, un hilo con una punta de cuero que era su honda. No era una guerra de armas poderosas. El enemigo los tenía, el gigante los tenía. Ahí era una guerra de declaraciones. En una guerra de confesiones. El enemigo había hecho su declaración. Dice la Sagrada Escritura que el versículo 42, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo, oigan las palabras, el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo, ¿eran qué? Palabras. Aquel enemigo sabía que el poder de la vida y de la muerte estaba en su boca, y luego lo decía nombrando a sus dioses. Sabemos que las declaraciones son importantes, y el espíritu demoníaco que guiaba a Goliat, aquella montaña, aquel gigante, sabía que aquellas declaraciones, porque las declaraciones que tú dices, y cuando las dices en alta voz y las dices con una presencia, causan temor. Las palabras tienen más poder que una espada. Por eso es que, hablando físicamente, una espada, las palabras tienen más poder. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Siempre entiende y comprende que lo que tú hables, lo que tú digas, cuando lo pones en tu boca, la palabra, los mandamientos, lo que Dios te ha ordenado, se va a cumplir cabalmente, porque es más poderosa que toda arma que el enemigo pueda tener. Aquel hombre le había dicho que le iba a entregar su carne y que le iba a dar de comer a las aves. David le contesta: tú vienes a mí con espada, jabalina y lanza. Yo vengo a ti en el nombre
de Jehová de los ejércitos, el Rey de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido. Y hoy, vean la palabra, yo te derrotaré y te cortaré la cabeza y daré tu carne y la carne de los filisteos. No nada más lo iba a derrotar a él. No nada más lo iba a dañar a él, no nada más lo iba a vencer a él, sino que iba a vencer a todo el ejército filisteo. ¿A dónde iba? ¿A dónde estaba pensando David al estar haciendo aquella declaración? Que el poder del Señor estaba puesto en su boca, y lo que él estaba declarando, el Señor hizo que se cumpliera cabalmente. Aprende a declarar, aprende a derrotar, aprende en fe y en el nombre de Jesús a vencer y a echar fuera tus montañas. No te rindas, mantente diariamente, todo el tiempo declarando, aunque veas que el enemigo viene poderoso, amenazante, grande, ahí lo tienes enfrente. Tú dices, si te pones a verte a ti y vienes a verte a ti y verlo a él, siempre vas a verte desanimado y desalentado. Pero tú tienes que ver y medir a tus enemigos, no por su tamaño, por su fuerza o su poder, sino quién está contigo y quién es el Todopoderoso que te dijo: declara, declara, porque eso va a ser tu victoria. Por eso vemos que cada día, cuando nosotros declaramos, un poder increíble es desatado a favor nuestro cuando hablamos a nuestras montañas. Cuanto más le hablemos, cuanto más hablemos acerca del problema y lo andemos contando a todo el mundo, nosotros vamos a volvernos más débiles. Y entonces vemos que cada vez que nosotros estemos diciendo: esta enfermedad, este problema, mi matrimonio no va a mejorar, cuando mi salud cada día va de mal en peor, aunque tomo la medicina y haga lo que los médicos dicen, y ahí andamos contándole a la gente: mi hogar no se va a componer, mi esposo, por más que le pido a Dios, no sana o no se compone, sigue en el alcohol, sigue en las drogas, mis hijos, y ahí andamos quejándonos y lamentándonos todo el tiempo. Lo único que estamos haciendo es alimentando aquel espíritu demoníaco a que se envanezca y se sienta poderoso y diga: estoy venciendo, estoy ganando el terreno en su mente, en sus pensamientos. Por tanto, tu fe se va a venir menguando y va a venir decayendo al grado de tal de que tú mismo caigas en depresión y caigas en tristeza y te sientas derrotado. Debemos de estar cuidando lo que decimos de nuestra boca. Entonces no nada más debemos de declarar contra la montaña y ordenarle que se salga afuera. Debemos de callar nuestra boca para estar declarando las cosas que no queremos que sucedan, que no deseamos que sucedan, que no deseamos que el diablo tome ventaja en nuestras vidas. Tenemos que cancelar. Si vas a hablar algo de esto, cállate mejor, guarda silencio, declara la victoria y calla. Declara la victoria y calla, pero no andes: declara la victoria, estoy en victoria, y cuando te encuentras a la vecina: ¿cómo te va, vecina? Ay, no, me va muy mal, está todo triste, está todo mal, ¿verdad que está mal la economía? No, sí, el coronavirus va a llegar. Y allá andamos quejándonos y lamentándonos. Es cierto, el coronavirus va a llegar, y alguien dirá: no va a llegar. Podemos declarar, podemos estar. Es una montaña, es algo imposible, es algo, podemos declararlo y creerlo en el Señor. Y si llegara, nosotros vamos a estar más que vencedores en Cristo Jesús.
tenemos que declarar, insisto, que esa enfermedad, que ese problema, que esa adicción, esa prueba financiera, económica que hay en tu vida, tienes que declarar como David le dijo a Goliat: te derrotaré, te venceré y daré tu carne para que sea comida por las aves de los cielos. Este principio de declaración Dios nos lo enseña en la palabra desde el mismo libro de Génesis. El mismo libro de Génesis, Dios nos dice allí en el capítulo 1 de Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Que la tierra estaba desordenada y vacía y que había oscuridad por todos lados. ¿No es interesante en cuanto a lo que Dios nos está hablando en este momento? Que en ese momento en la tierra que estaba desordenada y vacía, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Quiere decir que la presencia de Dios estaba en aquel momento, en aquella circunstancia caótica. Vemos que la palabra de Dios nos dice que aunque Dios estaba presente, las cosas no se estaban solucionando. Dios no estaba diciendo, me gustaría que el mundo se compusiera, me gustaría que este caos se pusiera en orden, me gustaría, no. Él no estuvo diciendo buenos pensamientos o buenas ideas, sino que Él habló, pero dando órdenes. Él habló dando órdenes a aquella circunstancia caótica que estaba sucediendo. Un mundo lleno de oscuridad, un mundo lleno de tinieblas. Él dijo esta palabra: sea la luz, sea la luz. Si pensamos en la palabra sea, indica una orden, pero una orden en sentido imperativo, una orden que se estaba dando, como dice el significado, por un rey de reyes, un emperador del universo. Sea la luz, y fue la luz en medio de la oscuridad. En tu momento más difícil, cuando todo esté oscuro, cuando todo sientas que es tinieblas, cuando sientas que la luz no está brillando en tu vida, simple y sencillamente declara como el Señor nos lo mostró en su palabra y nos lo está diciendo: he puesto el poder en tu lengua. Entonces declara: sea la luz en mi vida, y estas tinieblas y este temor, esta angustia, esta depresión, esta pobreza, esta miseria se van fuera de mi vida. Y todos decimos amén. No ocurrió nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios habló. Hasta que Dios habló. Hay un testimonio de un hombre que tenía una compañía de diseño gráfico. Su compañía había venido a menos. Se estaba desmoronando, hablando financieramente. Había perdido a sus mejores clientes y la bancarrota se venía a venir inevitablemente. Él empezó a hablar de todos los problemas que tenía. Cómo había venido perdiendo clientes, cómo sus finanzas habían venido declinando, cómo lo mal que estaba y lo imposible que parecía salir adelante. Este hombre era muy bueno para describir y para hablar de su problema. Entonces,
Este hombre se le aconsejó y se le dijo, tienes que dejar de estar relatando y nombrando cómo has venido de mal en peor, por qué te está yendo mal, por qué no puedes hacer esto, por qué no puedes hacer lo otro, por qué no puedes hacer aquello. Ahora lo que tienes que hacer es declarar que va a solucionarse y voy a poder hacerlo y voy a levantarme y voy a mi fábrica y mi empresa van a producir y a tener nuevos clientes. Y dice que durante todo el día le aconsejaron que declarara: soy bendecido y el favor de Dios está conmigo. Soy bendecido y el favor de Dios está conmigo. El favor de Dios me traerá nuevos clientes. Las deudas y la escasez se van de mi vida ahora. No pueden quedarse en mi vida y mi empresa se levanta nuevamente. Y hoy le ordeno a esta montaña financiera que se aparte de mi empresa y se vaya lejos y al fondo del mar. Dice que después este hombre empezó trabajando en su empresa, declarando todos los días, caminando en ella, en su casa, al levantarse y al acostarse, declarando la bendición de Dios para su vida. Dice que después de 6 meses, este hombre declaró lo siguiente. Dijo: un día me hablaron por teléfono y me dijeron: usted es un diseñador gráfico, si quiero que me haga un proyecto de mi empresa. Quiero que me haga un diseño de toda la publicidad y las cosas y quiero que me lo presente para ver si lo aprobamos y le damos el trabajo. Dice que él se puso con sus trabajadores, hicieron el proyecto de la empresa y lo presentaron. Y dice que llegó el tiempo en el que esta nueva fábrica, esta empresa le dijo: nos gustó su proyecto, nos gustó su trabajo, hágalo. Y le dieron un contrato porque esta empresa tenía tiendas en todos los Estados Unidos. De tal manera que con este solo cliente superó todos los clientes que tenía anteriormente. Y ahora estaba en una bonanza y en una prosperidad económica, creyéndole a Dios y declarando que para Dios no hay nada imposible. Recuerde que la montaña va a responder a tu voz. La montaña va a responder a tu voz, porque no hay nada más poderoso que una declaración de victoria sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Cuando tú hagas estas declaraciones, vamos a triunfar sobre todo obstáculo. Los problemas tendrán que salir y nuestros sueños se van a cumplir. Por tanto, tienes que hacer declaraciones. Y yo te voy a pedir que empieces a declarar algunas cosas que se van a quedar en tu mente, algunas, aquella que Dios te esté poniendo en tu mente y en tu corazón. Y que la declares y puedas tener esta victoria. Repite conmigo: yo declaro que camino en la bendición del Dios Todopoderoso, que estoy lleno de sabiduría y que tomaré buenas decisiones y tendré una dirección clara de lo que debo de hacer. Yo declaro que soy bendecido, que viene a mi vida con creatividad, vienen buenas ideas, viene a mi vida coraje, fuerza y habilidad. Yo declaro que soy bendecido
con buena salud, con una buena familia y con buenos amigos. Yo declaro que vienen ascensos en mi trabajo, que voy a tener éxito, que voy a tener un corazón obediente y con una visión positiva. Yo declaro que todo lo que tú pongas en mis manos prosperará y tendrá éxito. Seré bendecido en la ciudad, en el campo. Seré bendecido cuando entre y cuando salga. Yo declaro que soy de los que van a prestar y no pedirán prestado. Que estaré por encima y no por debajo. Yo declaro ahora mismo que cualquier palabra negativa, toda maldición que he pronunciado en mi contra, sobre mi familia, sobre mi persona, sobre mi salud, es rota en el nombre de Jesús. Yo declaro que las cosas negativas que han estado presentes en mi familia durante generaciones, hoy las cancelo en el nombre de Jesús y no tendrán ningún efecto sobre mi vida ni sobre mis hijos. Yo declaro que desde este día en adelante viviré en libertad, en alegría y en satisfacción. Yo declaro que soy bendecido, que estoy en victoria, que estoy prosperando en el nombre de Jesús. Volvemos a poner Proverbios 18:21 que debimos puesto al principio. Puestos de pie. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por tanto, hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de victoria y no de derrota, porque en mi boca está el milagro. Amén. Terminamos leyendo Números 6, 22 y 27. Pongan atención, porque ahora esta es la bendición que Dios tiene para ti y para mí. Quiero que observes. Dice la palabra: Jehová habló. ¿Quién nos pone el ejemplo? El mismo Dios nuestro, nuestro Padre. Él habló para bendecir a su pueblo. No nada más lo pensó, no nada más dijo yo tengo el deseo, el corazón y los voy a bendecir. No, Él quería y lo dejó escrito, no porque no pudiera hacerlo, sino lo declaró para que tú supieras que hay que hablarlo. Él nos dejó como testimonio su propio ejemplo. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. ¿Qué? Diciéndoles. Ahora pongan atención. Yo voy a declarar la bendición sobre ustedes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová
haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Por tanto, yo como pastor de esta iglesia, en el nombre de Jesucristo, te cubro con su sangre y con su nombre. Y en el nombre de Jesús te bendigo y que te guarde y te haga prosperar en todas las cosas que emprendas. Sé sano y sé libre. Amén. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Tú estás aquí en esta mañana. Dios te trajo a ti esta mañana a este lugar para que escucharas su voz. De esto Dios nos ha estado hablando en estos días, en estas semanas. Aprender a escuchar su voz, a ser sensibles a lo que Él nos dice. Y Él te trajo para que escucharas que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Una cosa tienes que saber: que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a morir en la cruz del Calvario para derramar su sangre y entregar su vida para pagar por nuestros pecados. Y todo aquel que cree lo que hizo Jesucristo en la cruz y lo acepta en su corazón y declara que Jesucristo es su Señor, su Dios y su Salvador, ese sacrificio se aplica a tu vida y vendrá el perdón de tus pecados y tendrás vida eterna. Eso es el mensaje de la buena noticia de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales tú eres pecador. Y en esta mañana Dios te está hablando claramente y te dice: el hecho de que tú conozcas que yo soy el Salvador, que yo soy el Señor, que yo soy Dios, de nada te va a servir a menos que declares con tu boca, porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Y tú declares que Jesucristo es tu Señor, tu Dios y tu Salvador. Y en ese momento, si tú lo declaras y lo crees en tu corazón, tú vas a ser perdonado, vas a ser salvo y vas a ser hecho hijo de Dios. Imagínate, está en tu boca tu salvación. Él la proveyó, Él no la dio. Pero mientras tú no confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor, no va a suceder nada en tu vida. Así es que si tú quieres la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, una nueva vida, cierra tus ojos ahí donde estás
Y repite conmigo esta oración llamando a Jesús a entrar. Dile: Señor Jesús, yo sé que tú eres el Dios Todopoderoso, que todo el poder, arriba en el cielo y abajo en la tierra, están en ti. Que tú moriste en la cruz por mis pecados para darme salvación y vida eterna. Hoy yo lo creo y también he oído tu voz donde me dices que si yo declaro y confieso que tú eres el Salvador del mundo, y si te abro mi corazón, tú vas a entrar en mí y me vas a limpiar de todo pecado, me vas a salvar y voy a tener vida eterna. Por tanto, hoy, Señor Jesús, te invito a entrar. Ven a mi corazón, perdóname mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Y hoy declaro que tú serás a partir de hoy mi Dios, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Gracias, gracias, amén. Si tú hiciste esta oración, yo te pido que me lo señales levantando tu mano derecha, así como yo lo estoy haciendo, porque quiero darle gracias a Dios por ti. Y quiero orar por ti para bendecir tu vida. Levanten su mano alto los que hicieron esta oración. Los que hicieron esta oración. Todos los que están levantando su mano, pasen al frente rápidamente. Voy a orar por ustedes. Pasen, pasen, pasen. Pasen allá, pasen. Pasen, voy a orar por ustedes. Voy a bendecirles. No les dé pena, no les dé pena. Acompáñenlos. Los que le invitaron, pásenlo. Bien. ¿Alguien más? Todos los que levantaron su mano, pasen. Ha sido la mejor decisión que han hecho en sus vidas. Victoria, sanidad, salvación, perdón de pecados. Es lo que viene a nuestras vidas. La felicidad. ¿Alguien más hizo esta oración? No se quede en su lugar. No se queden en su lugar. Denle la gloria a Dios. Él murió en la cruz por nosotros. Él nos salvó. Él nos está bendiciendo. Él está trayendo milagros. Milagros a nuestra vida. Milagros de sanidad. Milagros de restauración. Milagros de consolación. Milagros financieros. Él está trayendo a nuestra vida vida eterna. ¿Alguien más hizo esta oración? No se quede en su lugar. Pasen. Pasen al frente y denle la gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en este momento bendigo en tu nombre, Señor Jesús, a estas damas y a estos caballeros que están aquí delante. Te doy gracias, Padre, por su salvación, por la vida eterna, por el perdón de sus pecados. Gracias porque ahora ellos te invitaron a entrar a sus corazones. Ahora tú vives dentro de ellos y nunca, conforme a tu palabra, los vas a dejar. Guárdalos conforme a tu palabra de todo mal. Guárdalos del maligno, Padre. Y declaramos que toda enfermedad se va de sus cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Bendecimos sus hogares. Bendecimos sus familias. Reprendemos al enemigo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, de sus hogares, de sus negocios y de sus empresas. Hoy declaramos bendiciones financieras
en el nombre de Jesús. Amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. Voltéense. Yo sé que tú Mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. No más comentar y hablar de lo que el diablo quiere que hables. Tristeza, derrota, fracaso, imposibilidades, montañas inamovibles, gigantes que han atravesado tu vida. Ahora vive declarando todos los días que tu vida va a ser cambiada, transformada, y las bendiciones van a venir a tu vida si tú las declaras. Por tanto, hablaré palabras de vida y no de muerte, palabras de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de victoria y no de derrota, porque en mi boca está el milagro. Y todos decimos amén. Cierra tus ojos. Padre bendito, te damos gracias porque estás aquí, porque nos amas, porque nos has hablado, porque nos has enseñado a declarar: sea la luz en medio de las tinieblas que nos han afectado, que nos han dañado. Hoy declaramos que tu luz resplandece y las tinieblas son destruidas totalmente, porque las tinieblas no prevalecen en la luz. Por Jesucristo, amén.